Continuemos con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Sigamos viendo esta verdad maravillosa y cómo Dios nos consuela a través de su palabra. Estamos en esta segunda carta a partir del capítulo 2, final del capítulo 2 ha venido siendo fuerte pero necesario, aunque a la vez esas verdades fuertes consuelan nuestra vida de una manera muy particular. Hace 8 días comenzamos el capítulo 4, vimos los dos primeros versículos. Hoy vamos a ver los versículos desde el 3 hasta el 4, otros 2 versículos nomás, pero es que esta verdad es muy necesaria verla con detalle y es fuerte, pero muy necesaria. Leamos, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios escrita. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¿No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios? Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Corto, pero como acabamos de leer, fuerte. Mis hermanos, una verdad demasiado fuerte. Si lo que Dios nos enseñó hace 8 días a través de su palabra fue fuerte, esto es todavía más fuerte. Precisamente, rápidamente, en un par de palabras, recordemos lo que vimos hace 8 días. Como lo acabamos de leer y vamos a ver hoy esta verdad, que nuevamente repito es fuerte. Por eso hace 8 días la palabra de Dios nos decía que no solamente cada cristiano necesita ser valiente, y esa valentía viene de parte de Dios, sino principalmente los predicadores. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña este tipo de verdades, mis hermanos, no son el tipo de verdades que a veces halagan el oído de las personas, pero son el tipo de verdades que son necesarias ser predicadas y escuchadas. De manera simple lo voy a decir de esta manera. ¿Acaso no se necesita valentía para enseñar que la Biblia es clara en que si hay una condenación? Lo que hoy de hecho más quiere todo el mundo es ver a un Dios de amor, y no estoy diciendo que Dios no sea amor, pero nos olvidamos que también Dios es justo. Y muchas veces no nos damos cuenta que hoy se quiere suprimir la verdad de que todavía hay una eternidad, bien sea de gloria o de destrucción. De manera simple, miren mis hermanos, si no existiera la condenación eterna, que la Biblia es clara en hablar en ello, a la vez también yo diría, ¿para qué predicamos el Evangelio? Yo sé que hay una razón grande para predicar el Evangelio aunque el mundo entero se fuera al infierno. Yo sé que hay una razón y es la gloria de Dios. Y claro, no estoy siendo ignorante de esto, pero a la vez también seguimos predicando y queremos que personas conozcan el Evangelio porque tú y yo entendemos que Dios nos ha salvado. Y esta es la pregunta, si creemos en un Dios que salva y creemos que Dios nos salvó a ti y a mí sin merecerlo, porque a veces eso se malinterpreta, se cree que los cristianos somos orgullosos porque hablamos de que Dios nos salvó, pero es que no lo merecemos, es por gracia, pero a la vez porque hemos creído en el mensaje de Cristo. Pero también la Biblia enseña que si las personas rechazan el mensaje de Cristo, no hay salvación, hay condenación. Así que hace 8 días veíamos que la palabra de Dios nos enseña que se necesita valentía para enseñar esto. Claro, que Dios nos dé gracia. No es como tantas personas que están a veces con mal humor, con el ceño fruncido diciendo, pecador, arrepiéntete, que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Para mí eso está terriblemente mal, porque como vamos a ver en un momento en la palabra, esto no se debe predicar de esa manera. Porque entendamos lo que también está diciendo la palabra, y me voy a adelantar un poquitico en esta introducción. Entendamos que nosotros también íbamos rumbo por ese camino. Y Dios nos rescató no porque seamos mejores que esas personas, nos rescató por gracia. Entonces lo que debemos es más bien enseñar esta verdad con amor, con compasión, con misericordia, pero se necesita valentía. Pero también la pregunta que es necesario hacer, que es lo segundo que vimos hace 8 días, enfatizar esto para ir al pasaje, es que también recordemos que es por esto que los que tuercen la palabra para beneficio propio, porque eso es verdad, lo vimos hace 8 días, hay personas que toman la palabra de Dios y la tuercen y están sacando un beneficio personal. Que nos enseñaba la palabra, no hay sinvergüenza más grande que el que hace eso. Y sé que suena fuerte, pero es lo que vimos hace 8 días, es lo que la palabra de Dios nos enseñaba. La vergüenza más grande que va a sufrir una persona son aquellos que, haciéndose llamar predicadores, pastores, líderes religiosos, espirituales, como se quieran llamar, pero que llevaron a la gente por el mal camino, un día le van a dar cuentas a Dios. Y eso nos enseñó la palabra. Por eso Pablo decía, pero la gente puede venir, observar, escuchar atentamente e identificar y reconocer quiénes predican la verdad para beneficio, quienes predican
o tuercen la verdad para beneficio personal. De hecho decía, ¿quiénes tuercen la palabra? O quienes la están predicando con sinceridad. Y yo sé que hay muchas personas que se están alejando o quieren estar lejos de todo lo que se llame cristianismo porque han tenido malas experiencias con líderes que se han aprovechado, que han abusado. Pero eso no significa que no necesitemos la predicación de la palabra de Dios. Pero a la vez, aquí es donde la palabra de Dios nos centra en algo. Porque es necesario tener esta valentía y seguir predicando esta verdad. Aun cuando muchas personas rechacen la verdad, pues mis hermanos, esto es lo que le da el título a esta enseñanza y es la revelación. Revelación que consuela. De hecho, en el pasaje que acabamos de leer y que ya vamos a ir a estudiar, este pasaje es uno de los pasajes más fuertes en la Biblia referente a esta verdad y nos lo muestra de manera negativa. ¿A qué me refiero? Nos muestra lo que sucede con los que se pierden, pero a la vez esto nos consuela. Revelación que consuela, ¿por qué? Porque esto nos lleva a entender de dónde nos rescató Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? Lo que decía hace un momento. Creemos, los cristianos verdaderamente a la luz de la palabra, creemos que al final de nuestras vidas, o que si Cristo regresa, hay dos grupos de personas en el mundo. Eso es lo que la Biblia enseña claramente, aunque muchos hoy lo quieran negar o lo quieran ignorar, la Biblia enseña claramente. Al final hay dos grupos de personas que el mismísimo Señor Jesucristo lo ilustró de esta manera, que o son ovejas o son cabras, que o son trigo o son cizaña. Pero hay una verdad más fuerte y es la que muchas veces ignoramos. Y es que muchas veces queremos distinguir como las personas que están afuera de una iglesia, que no conocen a Dios y no quieren saber nada de Dios, creer que esa es la cizaña, que esas son las cabras, y que todos los que están dentro de las iglesias, esas son las ovejas, ese es el trigo. No, de hecho es más fuerte todavía. Claro, cada persona que no conoce a Dios verdaderamente está lejos de Dios y necesita el evangelio. Pero lo cierto es que el trigo y la cizaña están dentro de la iglesia. Las ovejas y las cabras están dentro de la iglesia. Por eso se necesita valentía para predicar esto. Pero a la vez, si tú y yo somos ovejas, si tú y yo somos trigo, es solo por gracia y porque Dios nos reveló esa verdad. Por eso debemos seguir predicando. Y aunque en la iglesia haya trigo y haya cizaña, Dios es capaz de aún convertir la cizaña en trigo. Dios es capaz de convertir y cambiar la naturaleza de las cabras en ovejas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, mis hermanos, vayamos directamente al pasaje y veamos esta revelación maravillosa que Dios nos enseña en su palabra. Quiero que veamos esto a través de tres verdades que creo que hay allí claras en este pasaje y por eso lo primero es que Dios nos revela el destino. Si Dios nos ha salvado y hemos recibido a Cristo de verdad, hemos aceptado a Cristo, hemos entendido la verdad de Cristo, es porque Él nos ha revelado lo que acabo de decir, que al final hay un destino eterno. Veamos esto en el versículo 3 que acabamos de leer. Dice, si la buena noticia, que es la verdadera traducción de la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la noticia más grande, se le llama la buena noticia, como lo veíamos aún ahora en el Salmo, de que a estos pecadores Dios nos salva, nos lleva al cielo, no por indulgencias, no por ayunos, no por oraciones u ofrendas. Esas cosas pueden ser buenas en algunos contextos, pero eso a nadie lleva al cielo. Tú y yo vamos al cielo, derechito al cielo, por gracia, a través de lo que Cristo hizo. Y ese es el evangelio puro y sin mancha. Que somos salvos es solo por la pura y bendita gracia de Dios, sin obras, es decir, no significa que el cristiano no debe hacer buenas obras, pero eso no le sirve para nada para llegar al cielo, sino por lo que Cristo hizo, que es lo que nos ha venido enseñando la palabra. Pero ¿qué dice Pablo? Si este evangelio, si esta verdad, si esta buena noticia que predicamos, de hecho el idioma original, si nuestro evangelio, porque Pablo se apropia de esta verdad, dice, si esta buena noticia está escondida detrás de un velo, que es lo que dice literalmente el idioma original, si está velada, si está oculta, ¿qué es lo que dice? Solo está oculta. ¿De quién? De la gente que se pierde. Pero recordemos que esto Pablo también lo está diciendo dentro del contexto de la iglesia y de falsos líderes, de falsos predicadores. Mis hermanos, las personas más ciegas en este mundo, las más ciegas de todas, no son ni siquiera la gente que está allá afuera que no conoce de Dios. Claro, ellos necesitan ver la verdad de Dios, pero la persona más ciega de este mundo es la persona que creyéndose cristiana, que creyéndose hijo de Dios y hasta siendo pastor, predicador o como se quiera llamar, no ha entendido realmente la buena noticia. No hay persona más ciega que esta. Pero a la vez, como les decía, la pregunta que yo quiero que nos hagamos es ¿cómo este pasaje nos consuela?
Si tú y yo hoy entendemos el Evangelio, la buena noticia, mis hermanos, comprendemos que podríamos nosotros ser de los que estábamos velados, de los que no entendíamos esta verdad. Notemos que aquí la palabra de Dios dice que hay una gente que se va a perder. Y Pablo está diciendo, y aún les estamos predicando. Aquí Pablo está hablando hasta de gente a quienes él, el mismísimo apóstol Pablo, les había predicado. Y Pablo dice, miren, y hay personas a quien yo les he predicado, porque nuevamente el idioma original dice nuestro evangelio, es decir, lo que hemos predicado. Pablo dice, no me extraña, por eso necesitamos valentía. Yo le he predicado a gente. ¿Y qué le pasó a Pablo en ocasiones? Lo sacaban a palo, lo echaban de las sinagogas. De hecho, un día, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon. ¿Quiénes? Los religiosos. De hecho, siempre la pregunta que hago, ¿quiénes mataron a Jesús? Los religiosos. Mi hermano, la religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Cristo salva. Cristo es el único y suficiente Salvador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Alex no te salva. Estar en este lugar no te salva. Lo que decía, yo oro a Dios y espero y confío en la gracia de Dios que todos los que están aquí conmigo seamos trigo, seamos ovejas. Pero yo no conozco sus corazones. Es más, ¿cómo saben ustedes que Alex no es un lobo disfrazado de oveja? ¿Cómo saben ustedes que Alex no es una cizaña? Que si tú conoces el trigo y la cizaña, verás que en apariencia son igualitos. Mis hermanos, ¿cómo saben ustedes que Alex no es simplemente apariencia? Hay un dicho y es fuerte, pero el día de la quema se verá el humo. Pero eso no significa que debemos rechazar el mensaje, la buena noticia. A veces, tristemente, porque hay personas que han tenido malas experiencias con religiosos que no conocen a Cristo, simplemente son cizaña disfrazada de trigo, lobos disfrazados de oveja, terminan rechazando esa Cristo y la buena noticia. Pero a la vez, si hay un grupo de personas, aunque sea un puñado, unos cuantos, que han recibido la buena noticia, que aceptan la verdad de Cristo, que ellos no están siguiendo a hombres, sino que están siguiendo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquel que nos trajo el verdadero evangelio, la buena noticia. ¿Saben por qué es? Porque a diferencia de esas personas, Cristo ha corrido el velo, nos ha quitado la venda de nuestros ojos y nos ha mostrado que la verdad no está en el mundo ni en la religión, sino que está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo veo esto, me hago la pregunta, si realmente yo he creído en Cristo, si por la pura y bendita gracia de Dios, aquí en este lugar estamos predicando la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, sin añadirle y sin quitarle, es solamente porque Dios en su gracia nos ha quitado el velo. Entonces, aunque es fuerte, a veces parece que ese es el tipo de noticias que más lo impactan a uno. En estos días estaba leyendo la noticia de un hombre que en el año 1989, no sé si alguien lo recuerde, cuando estaba en auge el cartel de Medellín, en ese año, si mal no recuerdo, el 27 de noviembre, estalló una bomba en un avión. ¿Alguien recuerda esa noticia? Y me sorprendía porque hasta creo que fue el 2019 no salió la noticia de que hubo uno de los tripulantes, de los auxiliares de vuelo, a último minuto lo bajaron del vuelo porque una compañera necesitaba relevarlo. Y ese hombre literalmente se salvó de milagro de morir. ¿Por qué estoy contando esta historia? Es verídica, lo puedes leer, de hecho fue publicada en el periódico El Tiempo. Lo interesante es esto. Cuando las personas luego lo veían, los compañeros se asustaban porque en ese vuelo todos murieron. Los 101 pasajeros y los 6 tripulantes. Fue una bomba que explotó en un cerro cerca de Bogotá. Se estrelló el avión o los restos del avión porque realmente todo esto ocurrió en el aire. Pero ¿saben cuál es el asunto? La gente lo veía ahí porque todos creían que él había estado en el vuelo, pero es que fue un minuto antes, literalmente, que le dijeron, tienes que bajarte porque una compañera tuya necesita relevarte, no vas a poder irte en este vuelo. Y él precisamente contaba, este hombre cuenta, está ahí también el video en YouTube, si lo quieres buscar. Este hombre cuenta que de hecho ahora sus compañeros, familiares y amigos le dicen que ese es el día del nacimiento de él. Pero ¿a qué me refiero? Esto que fue tan trágico, tan catastrófico para esas 106 personas y sus familias, 107 personas y sus familias, mis hermanos, a la vez era una noticia maravillosa para este hombre, aunque estaba dolido porque sus amigos, compañeros y esos pasajeros perecieron. Pero a él se le había dado una oportunidad y él no la estaba buscando. De hecho, él estaba triste porque lo habían bajado del avión, porque de hecho ahí iba la persona con la que él estaba sosteniendo una relación. Pero a la vez, él también se asombraba y decía, fue un milagro. Porque yo no lo busqué, simplemente por un milagro mi vida fue salvada. Pero aquí estamos hablando de algo más grande.
Cuando yo miro esto, me doy cuenta que hay muchas personas que se hacen llamar cristianas, que están dentro de iglesias, aún pastores, líderes, que todavía tienen el evangelio oculto, aunque predican, pero no predican el verdadero evangelio. Señales, milagros, como lo veíamos en el Salmo, prosperidad, pero no predican la salvación de Cristo Jesús. Pero porque tú y yo hoy la estamos predicando y la hemos creído. A la vez, esta noticia tan fuerte, porque hay muchos que se pierden, también nos recuerda que si tú y yo hoy somos salvos es porque Dios quitó ese velo. Mis hermanos, esta es la gran realidad. De hecho, Jesucristo lo enseñó en Mateo capítulo 22, versículo 14. Un versículo que es fuerte, pero muchas veces ignoramos, pues muchos son los llamados, ¿pero qué? Pocos los escogidos, dice Reina Valera, pocos los elegidos. Y lo que digo, muchas veces esperamos que el evangelio verdadero, que haya una iglesia que es multitudinaria. Yo no espero tanto eso. ¡Qué rico! Pero el evangelio verdadero es de pocos. La verdadera noticia es de pocos. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Recordemos, es que lo hemos visto tantas veces. El miércoles lo veíamos nuevamente, una multitud recibiendo pan y pescado de Jesús, pero luego, ¿cuántos quedaban? Un puñado. ¿Sí o no? ¿Quieres tú esperar multitudes o quieres conocer el verdadero evangelio, aunque seamos solo un puñado? Muchos son los llamados, muchos. ¿Y muchos llamados a qué? Al conocer la verdad, a escuchar la verdad. Cuando Jesucristo dijo esto, se lo dijo a las multitudes que venían a Él, entre comillas, a escucharlo, pero para buscar un favor de Él. Y Él mismo les dijo, muchos son los llamados. Y de esos muchos que hasta escuchan el mensaje, entendamos esto, no solamente el mundo que no conoce a Dios está perdido, muchos de los que escuchan se encuentran perdidos porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Si nos devolvemos en Mateo capítulo 7, versículo 13, pasaje que ha sido tan distorsionado, en ocasiones lo he dicho, hasta no sé si tú tengas ese afiche, te lo digo con el corazón, bótalo si lo tienes, porque no es verdad. El afiche de los dos caminos. De hecho yo lo tenía, yo lo compré, era todavía un adolescente, y me encantó ese afiche y lo compré. Pero hoy me doy cuenta que eso era un error terrible, porque en ese afiche, si lo tienes, el afiche de los dos caminos, tienes el camino ancho y el camino angosto. ¿Y cuál es el ancho? Tienes a la prostituta, al borracho, al avaro, todo ese tipo de personas que están allá en el mundo. Y por el camino angosto supuestamente tienes a los cristianos. Eso no es verdad. Jesucristo no le contó esto al mundo entero. Él le estaba contando esto a una multitud que lo estaba escuchando. El camino ancho es el camino de la religión. El camino ancho es el camino que rechaza la verdad de Cristo, pero prefiere seguir sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y Jesucristo en Mateo 7:13 dijo, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero ahí Jesucristo está hablando nuevamente, no de la gente que se va al pecado y a la maldad, que también están perdidos, sino aquellas personas que no escogen el camino angosto o la puerta angosta. Y la pregunta que yo quiero que nos hagamos es esa. ¿El camino angosto, la puerta angosta, es el cristianismo o es Cristo? Cristo es el que dijo, yo soy la puerta. Cristo es el que dijo, yo soy el camino. Porque solamente es a través de Cristo. No es a través de Cristo y mis obras, no es a través de Cristo y mi religión. Mis hermanos, es a través de Cristo y solo Cristo. ¿Quiénes rechazaron esta verdad? No fueron los que se fueron al mundo a pecar. Fueron los que siguieron con su religiosidad y rechazaron la verdad de Cristo. Porque Pablo lo dice en 1 Corintios 1:18. Ya lo vimos hace un tiempo atrás. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo ¿a dónde? A la destrucción. Mis hermanos, enseña o no enseña la palabra de Dios esto. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Pero en el contexto, es decir, en los versículos anteriores y los siguientes, ¿de quién está hablando Pablo? De judíos, que exigen señales y milagros. Mis hermanos, está hablando aún de personas religiosas. Muchas personas, y te lo puedo asegurar, de hecho en estos días lo decía, creo que fue en un estudio de los lunes, las personas más difíciles de evangelizar son los religiosos. Son los que se hacen llamar cristianos. Enséñale a una persona religiosa que es solo por gracia y te dirá, ¿y entonces mis diezmos y ofrendas? Mis ayunos, mis 50 años que llevo en la iglesia, eso no sirve de nada para ser salvo. Entonces los milagros que yo he hecho, Jesucristo le dirá a muchas personas que hicieron milagros en su nombre, que echaron fuera demonios, que profetizaron en su nombre, nunca los conocí. Porque no es por hacer milagros, no es por el poder que tengo cuando pongo las manos sobre los enfermos y se sanan. Se podrían sanar y no ser un cristiano verdadero.
Mis hermanos, porque el mensaje es que aunque, claro, el cristiano es llamado a hacer muchas cosas buenas, de hecho, todas las cosas buenas que haya para hacer, el cristiano es llamado a hacerlo, porque esa es la naturaleza del cristiano. Pero el cristiano entiende que la llegada, la entrada al cielo es por pura y bendita gracia. Pero eso es lo que creemos. Si hoy partiéramos a la eternidad, sabemos que Dios nuestro Padre nos recibe en los cielos con los brazos abiertos porque el Hijo se entregó por nosotros. De hecho, en segunda a los Tesalonicenses, este pasaje lo vimos hace 8 días, pero hoy lo quiero enfatizar más en este punto. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Hablando acerca de un poder o de un movimiento que se le llama hombre de iniquidad, muchas veces hemos pensado que este hombre o este movimiento es también mundano, pero es todo lo contrario, es un movimiento religioso. Dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Es decir, es un movimiento religioso y se le llama hombre de iniquidad o hombre de pecado. Pero ¿qué va a hacer? Con mentiras malignas va a engañar a las personas que van rumbo a la destrucción. Dice, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Son personas que están dentro de las iglesias. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Porque están velados. ¿Qué están buscando en las iglesias? Señales, milagros. Y los van a engañar con mentiras, porque la mayoría de esos milagros son mentiras, ¿o no? Nuevamente, yo nací, crecí en un contexto donde todos los días que había servicio de iglesia, se oraba por los enfermos y se les prometía sanidad y milagros. Y mis hermanos, yo mismo lo experimenté, nuestra familia lo experimentó. Por más que se decretó y se declaró sanidad sobre mi hermana, a los 8 años y medio murió de cáncer. Y eso es lo que muchas veces me llevó a mí a preguntarme dónde está Dios. Porque como el Dios que me habían enseñado es el Dios que hace milagros, pero ¿y qué cuando Dios no hace el milagro? ¿Qué cuando Dios no sana la enfermedad? Es que Él nos ha prometido algo más grande. Como lo he dicho tantas veces, yo sé que hoy mi hermana está en la presencia de Dios y un día voy a estar con ella y todos nosotros, si hemos creído en Cristo, vamos al mismo lugar, ¿o no? Se nos adelantó que es diferente. Ahora yo entiendo, yo quisiera que ustedes fueran sanos. Yo mismo en mis padecimientos, yo quisiera ser sano. Pero si Dios quiere hacer el milagro, si no, eso no nos debe condicionar de si creemos o no creemos en Él. Lo que necesitamos creer es que la verdad es que el Hijo de Dios vino a este mundo, fue a salvarnos, porque hay más que esta vida, hay eternidad. Y en Cristo esa eternidad es segura. En muchos lugares te dicen que si crees en Cristo de verdad, con todo el corazón, te prometen que Él te va a hacer ese milagro que estás esperando. Sin embargo, muchas personas han creído eso y al final no reciben el milagro. Pero lo que sí promete la palabra de Dios es que si de verdad pones tu fe en Cristo con todo el corazón, aunque no haga los milagros en esta tierra, aunque nos muramos de esa enfermedad, aunque mañana o esta misma noche pasáramos a la eternidad, el cielo está seguro porque Dios nos lo ha regalado a través de Cristo. Ese es el evangelio y ese es el velo que es quitado cuando creemos en Cristo Jesús. Pero hay muchas personas que no, son engañadas. Por eso dice el versículo 11, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Esto es importante. Hay un sentido en el que Dios permite ese engaño porque ustedes se imaginan si el mundo entero, como lo veíamos hace 8 días, solamente el 12% de la humanidad, de los 8 billones de personas que hay, solamente el 12% es no religiosa. El resto es religiosa, de la religión que sea. Pero a veces en esa religión es donde también se le cohíbe al hombre hacer tanta maldad, ¿sí o no? Dios a través de esa religión cohíbe mucha maldad, pero hay un problema. Pero están engañados. Están engañados porque la religión no salva a nadie. Versículo 12. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿A qué se refiere en la maldad? Porque la maldad más grande no es simplemente el adulterio, la fornicación, la mentira, aunque esos son pecados también. La maldad más grande es rechazar la verdad y preferir creer una mentira. Mis hermanos, y allí hay millones de personas engañadas que van rumbo ¿a dónde? A la destrucción. Pero si tú y yo hoy hemos creído en Cristo, vamos rumbo a la salvación solo por gracia. ¿Entendemos de dónde nos rescató Cristo? ¿Entendemos esta salvación? ¿Por qué el evangelio consuela? Nuevamente, porque aunque Dios no hiciera ese milagro que estoy esperando, hasta a lo mejor por años, si Él no lo hace, está bien. Y si lo hace, gracias a Dios. Pero mis hermanos, Él ha hecho el milagro más grande. Nos ha revelado que hay un destino eterno, que hay salvación y hay condenación, pero que si hemos creído en Cristo, hoy podemos estar seguros de nuestra salvación. Precisamente nos lleva al segundo punto y es muy fuerte, es que este pasaje nos revela al enemigo y yo aquí quiero aclararlo. Ustedes bien saben y los que están desde el inicio con nosotros saben que aquí poco o nada hablamos del diablo,
Porque hay tantas personas que les encanta hablar del diablo y se enseñan con el diablo y parece ser que el diablo es más importante que Dios. Aquí hablamos de la palabra y de lo que la palabra de Dios enseña, pero hay ocasiones en que se menciona al diablo y esta es una de esas ocasiones. Veamos cómo la palabra de Dios nos revela al enemigo de nuestras almas claramente y con nombre propio, como dice esta traducción, el mismo diablo, Satanás, pero para mí es uno de los puntos más fuertes. Porque si yo preguntara, ¿dónde está el mayor movimiento satánico de este mundo? La respuesta, ¿cuál sería? ¿El 31 de octubre con los satanistas? Los que se visten supuestamente de negro y que matan gatos a medianoche y se toman la sangre. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, pero eso no es el movimiento satánico más grande de este mundo. El movimiento satánico más grande de este mundo está en la religión. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y ahí es donde a veces pienso que hasta los cristianos no nos damos cuenta de eso. El diablo no está en la camiseta negra. El diablo no está en los muñequitos o en el televisor. Aunque depende, si prendes el televisor para ver falsos maestros, ahí es donde está el diablo realmente. Pero no en el cajón, no en la televisión por cable, en lo que escuchamos. ¿Qué dice la primera parte del versículo 4? Satanás. El idioma original tengo que aclarar que no dice Satanás, pero sí dice el Dios de este mundo, que obviamente según el contexto es identificado como el mismo diablo, Satanás. Precisamente, Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Pero aquí es donde la palabra de Dios nos dice quién es realmente Satanás. El diablo prefiere que creamos que él tiene cachos y cola y que está en el programa de muñecos. Él prefiere que creamos eso para que no nos demos cuenta realmente dónde está él. ¿Dónde está Satanás? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. De los que no creen el verdadero evangelio. El diablo está obrando en la mente, cegando el entendimiento de las personas para que se nieguen a escuchar la verdad. Satanás donde más obra es cegando la mente y el entendimiento de personas que hasta pueden asistir por años a una iglesia, pero no reconocen la verdad del evangelio de Cristo Jesús. Nuevamente, esta es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Quién es la persona que está más dominada por el diablo en este mundo? Es la persona que se para frente a una iglesia, se hace llamar pastor o líder o como quiera, pero enseña mentira. Ese es el satánico más grande. ¿Por qué? Porque está llevando supuestamente a los hijos de Dios, a los cristianos, por el mal camino del engaño, de la falsa religión. Pablo aquí, ¿qué está diciendo? ¿Quiénes son las personas que están cegadas? Las personas que no entienden el evangelio, pero es donde me parece tan impresionante esto y es donde me parece que esta palabra consuela. ¿Entendemos que tú y yo estábamos en la misma condición? Teníamos los ojos vendados. ¿Quién nos estaba tapando los ojos? Como aparece allí de manera simbólica en esa imagen. El diablo. ¿Entendemos que eso es lo que hace el diablo? Taparnos los ojos para que no conozcamos la verdad de Cristo, aunque tengamos religión. De hecho, el idioma original dice que Satanás oscurece las percepciones mentales. ¿Entendemos eso? Mis hermanos, por eso no es para los más inteligentes. Yo podría tener la mente más brillante de este mundo, pero aún así tener los ojos ocultos a la verdad bajo el engaño del mismísimo Satanás. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Quién es el que es capaz de vencer al diablo y quitar ese velo de nuestros ojos? Sino aquel que en esa cruz derrotó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero lo que les decía, honestamente, ahí es donde voy, espero que no sea malinterpretado, pero para mí el movimiento satánico, a mí no me asusta el 31 de octubre. El día que más me asusta a mí es el domingo por la mañana, donde hombres se paran enfrente de iglesias a predicar mentira, engaño y falsedad. Ahí es donde está el diablo y mucha gente no lo ve. Ahí es donde realmente está Satanás. ¿Podemos entender? El 31 de octubre es un día del año donde unas personas irracionales hacen un montón de locuras. Y eso está mal, no estoy diciendo que está bien. Pero más terrible, personas que no se dan cuenta que están frente a lobos rapaces, a hombres dirigidos en su mente y en su corazón por el mismísimo diablo, torciendo la palabra y llevando a millones de personas por el camino ancho, porque solo hay un camino verdadero y se llama Jesucristo. Y si lo que me predican en mi iglesia, en mi congregación, si lo que mi pastor, líder, como se quiera llamar, me predica no es a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos, si me están llevando a quien sea, lejos de Cristo, estoy frente al mismo diablo. Precisamente en Mateo 13:19, Jesucristo dijo, las semillas que cayeron en el camino, recuerdan, es la parábola de los 4 terrenos. ¿Qué es la semilla? La palabra, podríamos traducir. Y la palabra que cayó junto al camino
representa a los que oyen el mensaje del reino, la palabra de Dios, y no entienden. Pero son personas que están escuchando, pero no entienden. ¿Por qué? Dice, entonces viene ¿quién? El maligno, y arrebata la semilla que fue sembrada ¿en dónde? En el corazón. ¿Dónde está obrando el diablo? Lo que les decía. ¿Por qué dije el domingo en la mañana? Porque se supone que mundialmente el domingo en la mañana es donde la iglesia en el mundo entero se reúne como principal momento. La mayoría de personas no asisten entre semana. ¿Sí o no? La mayoría asisten el domingo. Pero entendemos que es donde más está obrando el diablo, a través de predicadores falsos o hasta a veces frente a personas que están frente a la palabra de Dios verdaderamente predicada con fidelidad. Pero ¿qué hace el diablo? Aunque sea un mensaje fiel y verdadero, tengamos cuidado. Porque si ese mensaje llega aquí al corazón y no hay fruto, ¿quién arrancó la semilla? El mismo diablo. Y lo que les decía es fuerte, pero nos está enseñando que entonces ¿quién está controlando mi vida? ¿Dios, su espíritu o el diablo? Mis hermanos, esto es fuerte, pero si la palabra de Dios obra en nuestros corazones, ¿quién está controlando nuestras vidas? Dios. Y Él nos ha libertado de las garras del enemigo. En Juan capítulo 8, versículo 44, son las mismas palabras de Cristo Jesús. Si no has leído ese capítulo, te lo recomiendo, muy fuerte, pero ¿a quién le está hablando Jesús en Juan 8? A los líderes religiosos de su época. ¿Y cómo les dijo? Pero ustedes son hijos de su padre, ¿quién? ¿A quién le dijo Jesús esto? A los líderes que rechazaron la verdad de Cristo y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Ahora alguien dirá, no, pero yo no he matado a nadie. Jesucristo está hablando aquí de algo muy particular, no solamente del asesinato físico, sino también hay un asesinato más grande, aunque eventualmente esas personas llevaron a Cristo a la cruz. Pero ¿qué dice aquí? Él ha sido asesino ¿qué? Desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque se los voy a decir, los asesinos más grandes en este mundo son los que odian la verdad. Porque el mismo Señor Jesucristo no lo he traído allí, pero lo dijo un día. No te preocupes tanto, ni siquiera que te dé miedo de quien pueda matarte el cuerpo, porque no puede hacerle nada al alma. Mis hermanos, los asesinos más grandes en el mundo entero son personas que están matando el alma con engaño, mentira y falsedad. Te voy a hacer esta pregunta. Aunque nos muriéramos de viejos, ¿no nos vamos a morir tarde o temprano? Pero entendemos que hay un destino eterno. Y si un líder religioso nos está llevando a la condenación eterna, ¿cuál muerte es peor? ¿La del hombre que nos dispara y nos quita esta vida, pero que si tenemos a Cristo nos llevan al cielo? ¿O la de aquellos que hasta puedan permitir y cuidarnos y hasta llevarnos 100 años en esta tierra con prosperidad, sanidad y milagros, pero al final Jesucristo dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí? ¿Quién es más asesino? ¿Quién es más asesino? Mis hermanos, ustedes podrían estar esta mañana, ya tarde, frente a un asesino de almas. ¿Entendemos que ese es el peligro más grande? Yo sé que si tuviésemos un enemigo y supiéramos que ese enemigo nos está esperando en la esquina para matarnos, yo sé que la mayoría, si no es que todos, buscaríamos librarnos de ese enemigo, ¿o no? Porque amamos esta vida, pero amamos la eternidad. Porque puede ser que estemos frente a asesinos del alma, llevándonos por medio de señales, milagros, tratando de usar palabras halagueñas, tratando de halagar nuestro oído, endulzándonos con mentiras, pero llevándonos rumbo a la destrucción eterna, a la muerte eterna, porque es real. Mis hermanos, hay que poner cuidado con esto, entendemos lo importante. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahora, si a ti y a mí nos gusta decir mentiras, espero que no, pues nos estamos comportando como el mismo diablo. Pero aquí Jesucristo no está hablando de las personas que les gusta decir mentiras. Ahí por allá en el trabajo. No estoy justificando eso, eso está mal. Cuidado, eso está mal. Pero aquí Jesucristo está hablando de los que rechazan la verdad de Cristo. Porque nuevamente, ¿cuál es la mentira más grande? La mentira que se dice en nombre de Dios, pero no es la verdad de la palabra de Dios. Por eso en Hechos 26, 18, Pablo está defendiéndose de los judíos, religiosos, pero que querían matar a Pablo, asesinos. ¿Con qué? Con mentiras y engaños. ¿Por qué? Porque es que cuando uno predica la verdad, al religioso le ofende. Mis hermanos, dice, pero Pablo está diciendo, ¿para qué lo llamó Cristo? Dice Hechos 26, 18, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de quién? De Satanás a Dios. ¿De quién está hablando? Que Dios lo había enviado aún a su propio pueblo, que tenían supuestamente el conocimiento de Dios, pero habían rechazado al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Y que era para qué? Para que pasaran de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Una de dos,
O Dios controla mi vida a través de su verdad, o la controla el diablo. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Está hablando acerca de Jesucristo. Entendemos el mensaje del Evangelio. Somos parte del pueblo de Dios y se nos han perdonado nuestros pecados a través de la fe en Cristo Jesús, por la obra que Él hizo en la cruz. Pablo le dijo esto a Timoteo en el capítulo 2, versículos 25 al 26. Y esto pone en énfasis lo que decía al principio, pero este tipo de enseñanza se necesita ser valiente, pero tener gracia y amor. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Instruye con ternura. Lo que les decía, yo no soy llamado a decirle a la persona que va rumbo a la destrucción, arrepiéntete, hijo del diablo, pecador, que vas para el infierno. Con una voz así bien fea y bien fuerte, porque eso parece muy espiritual. De hecho, si lo pudiera hacer con lágrimas en los ojos, sería lo mejor. Porque Pablo le dice a Timoteo, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Por eso les decía, espero que no. Pero por si las dudas, si aquí hubiera cizaña, si aquí hubiera lobos disfrazados de ovejas, con ternura, hay que instruir ¿qué? A los que se oponen a la verdad. Hay que instruirlos, lo que necesitan es conocer la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Aun si hubiera una persona que se está oponiendo a la verdad, aun si hubiera una persona en este lugar, espero que no, pero si lo hubiera, que la palabra de Dios llega al corazón, pero el diablo viene y se la arranca del corazón con todo mi corazón. Espero que este mensaje esté siendo predicado con ternura, porque yo sé que lo que necesitas, al igual que mi corazón, es una obra, un milagro de Dios en el corazón. ¿Saben que lo que necesitamos no es que Dios me cambie o me saque de ese problema? No es que Dios me sane esa enfermedad. Lo que necesitamos es que Dios me cambie el corazón para que pueda aprender la verdad. Porque ¿qué dice el versículo 26? Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa ¿de qué? Del diablo. Pues él, el diablo, los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Por eso, mis hermanos, esto tiene que ser con ternura, con humildad, con compasión. Porque podríamos ser tú y yo los que estuviésemos hoy cautivos por el diablo, bajo la mentira, el engaño y la falsedad, creyéndonos cristianos. Pero si no es así, es porque Dios hizo un milagro y cambió el corazón. Si no es así, es porque Dios nos dio lo más grande, nos libertó del enemigo de nuestras almas, del mismo diablo. Pablo, de hecho, lo va a decir más adelante en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Estos individuos, hablando de los falsos, ¿son falsos qué? Apóstoles. ¿Entendemos que hay falsos apóstoles? Hoy en día más que nunca hay un montón de gente que se hace llamar apóstoles. ¿Cómo sabes que son verdaderos? Porque los verdaderos murieron hace más de 20 siglos. Mis hermanos, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero ¿cómo los ves tú? ¿Están disfrazados de quién? De Cristo. Pero Cristo no está en el corazón, son disfraces. Aparentemente, tú los ves, tan santos, tan puros, hacen todo lo mismo que hace una persona que conoce a Cristo en apariencia, pero en su corazón, mentira, engaño y falsedad. En su vivencia personal, lejos de la verdad. ¿Qué dice el versículo 14? Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Satanás no se disfraza el 31 de octubre con cachos y cola, o en el carnaval de Río Sucio. Ese no es Satanás. Satanás se disfraza con saco y corbata, pues que es una expresión que utilizamos en nuestro contexto, y se para frente a una iglesia a predicar mentiras. Ese es Satanás. ¿Sí notamos por qué les decía? Ahora, no estoy diciendo que lo que hacen en Río Sucio está bien. No estoy justificando ese tipo de cosas. Pero el diablo no tiene cachos y cola. El diablo tiene una Biblia en mano, pero la tuerce, porque es lo que hizo con Adán y Eva desde el principio. Es lo que quiso hasta hacer con el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles a que te guarden. Y Jesucristo le dijo, sí. Pero también la palabra de Dios dice que no vas a tentar al Señor tu Dios. Mis hermanos, el diablo le encanta usar Biblia, pero torcerla, versículo 15. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven a Satanás también se disfracen de siervos de la justicia. ¿Pero qué? Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Cuál es la acción más perversa de un hombre? Torcer la palabra. Por eso quiero que recordemos este versículo para ir al último punto. Y es una verdad que ya hemos visto en el estudio de los lunes. Recordemos, lo cierto es que si hoy vemos a Cristo, tenemos su verdad, si hoy entendemos el mensaje y no lo estamos distorsionando, recordemos que es porque Dios hizo este milagro, porque Pablo en Efesios 2:2 dice vivían en pecado, igual que el resto de la gente, hablando de todos. Tú y yo también vivíamos en esto, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros también fuimos sacados de iglesias que era solamente
sanidad, milagros y declara y decreta. No, mis hermanos. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Nuevamente, no tiene cachos y cola. ¿Quién es el espíritu que actúa en dónde? En el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ahí es donde está el diablo realmente. Pero esto nos lleva al último punto en el cual no me demoraré, aunque es el más glorioso, pero es muy claro. Finalmente, esto nos lleva a entender que el milagro más grande es que Dios nos ha revelado a Cristo. En tercer lugar, Dios nos revela a Cristo. Es la revelación más grande, entender que solo Cristo salva. Solo Cristo. Nada ni nadie más. Ni María, aunque sea la madre de nuestro Señor Jesucristo, salva. Cristo salva. Solo Cristo. Ni la religión de mis padres, aunque tenga 2000 años. Ni ningún pastor. Ningún líder. Nadie salva. Solo Cristo salva. Veamos esto en la segunda parte del versículo 4. Dice que estas personas son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, los que están bajo la ceguera del diablo. Pero aquí, ¿qué dice? La gloriosa, ¿qué? Luz de la buena noticia. Dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria ¿de quién? De Cristo. Si yo no he entendido que solo es Cristo y que no es prenderle una luz a Cristo, sino que Cristo es la luz que ilumina y prende mi corazón para vivir para Dios, mis hermanos, estoy perdido. Pero hemos puesto nuestra fe en Cristo. Yo te hago esta pregunta, honestamente, espero que no la respondas en voz alta, pero en tu corazón. ¿Eres salvo? Puedes decir sí, amén, por Cristo, solo por gracia, porque su luz ha iluminado mi corazón, mi entendimiento, mi razón. Mi fe está puesta solo en Cristo y nada más que en Cristo. Mis hermanos, nuevamente no estoy desechando a ninguno de los hombres ni mujeres que la palabra de Dios dice que son santos, claro que sí. Pero es que tú y yo también somos santos a través de Cristo Jesús. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Ahí está, no entienden este mensaje, porque este es el mensaje verdadero. Este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Quién es la imagen exacta de Dios? Cristo. Ese hombre que nació en un pesebre hace poco más de 2000 años, que nació de una virgen, claro que sí, pero que creció en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres, y que vivió en perfecta obediencia porque era el Hijo de Dios hecho hombre, y que murió en una cruz, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre y es el que intercede por nosotros y es el que media por nosotros. Si no hemos puesto nuestra fe en Él, estamos perdidos, pero si lo tenemos a Él, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, Cristo es la imagen exacta de Dios, es la gloria de Dios. Él es la buena noticia que salva a estos pecadores. Mis hermanos, ¿qué dice Mateo 16:16? Cuando Jesucristo preguntó a sus propios discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían que era un profeta, un hacedor de milagros. Hay mucha gente que cree eso. Pero Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías o el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué dice el versículo 17? Porque hay gente que dice, Jesucristo no es el Hijo de Dios, Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es el Mesías. ¿Qué dijo Jesucristo? Pedro, fuiste muy lejos, yo solo soy un profeta. No, Jesús respondió, bendito eres, bendecido, esta es la verdadera bendición. Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Quién es Cristo para ti? Es el Hijo de Dios, tu Señor, tu Dios, tu Salvador. Bendito eres, bendecido, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló Alex, no te lo reveló tu papá o tu mamá, te lo reveló Dios mismo, porque te ha revelado al mismísimo Hijo de Dios. Lucas 10:22. Mi Padre me ha confiado todo, dice Cristo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Es una obra de Dios en el corazón. Entender que solo a través de Cristo, porque el Hijo me muestra la imagen exacta del Padre, porque nadie conoce al Padre, solo hay uno que lo conoce, el Hijo. Y nadie conoce al Hijo, el Padre, pero aquel a quien el Hijo decide revelarlo, revela al Padre a través del rostro de Cristo Jesús. Precisamente en Juan capítulo 1, versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios y no esperemos que un día Dios abra el cielo y diga y escriba allá en las nubes, hey, soy Dios, cree en mí. Pero el único, que no es cualquiera, que es Dios, que está íntimamente ligado al Padre, hablando del Hijo de Jesucristo, Él nos ha revelado a Dios. A través de Cristo conocemos al Dios verdadero. ¿Has creído en Cristo? Ese es el Evangelio. No te invito a que creas en este lugar, no te invito a que creas en mí, cree en Cristo.
si no has creído. Y si has creído en Cristo, ese es el regalo más grande. Es la revelación más grande que Dios nos ha dado. En Colosenses 1:15, no me detengo en estos pasajes porque nos demoraríamos aquí todo el día, pero simplemente enfatizando la verdad gloriosa de Cristo. El Evangelio es que creemos en Cristo y solo en Cristo, porque como dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Cristo. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Nadie ni nada como Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Es más, Hebreos 1:3, pasajes tan hermosos, quisiera detenerme allí, pero es solo enfatizando la verdad de Cristo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Pero ¿qué hizo este Hijo por nosotros? Después de habernos limpiado de nuestros pecados, ¿entendemos eso? Un sacerdote no te limpia de los pecados. Yo no te limpio de los pecados. Cristo es quien nos limpia de todos nuestros pecados. Pero ahora, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la diestra o a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Tenemos a uno que intercede a la diestra del Padre por nosotros. De hecho, termino con este versículo famoso, pero es que mis hermanos, Jesús le dijo esto a Tomás, al más incrédulo de todos, quien le preguntó algo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero le dijo algo más todavía. De hecho, ya se lo había dicho antes. Jesús le contestó, porque él también preguntó: ¿y cuál es el camino? ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a llegar? Jesús contestó: ese es el asunto. ¿Cómo vas a llegar? ¿Te ves a ti mismo y ves tantos errores y fallas? ¿Te ves a ti mismo y sientes que todavía no eres capaz, que no eres suficiente? Te miras a ti mismo, deja de mirarte a ti mismo. Tu religión no te ha llevado todavía al cielo, es que no lo va a poder hacer. Ni con todas las indulgencias, ni con todos los Padres Nuestros, ni Ave Marías. Nadie puede llegar al cielo por medios humanos. Jesús le contestó: yo soy el camino. ¿Quieres llegar seguro al cielo? Cristo, Él es el camino. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Alex, no es la verdad. Este lugar no es la verdad. Jesús le contestó: yo soy la verdad. ¿Quieres la verdad? Tienes a uno que nos ha revelado la verdad, a Cristo Jesús. ¿Quieres vida? No solamente por 50, 60, 70, 80, 100, 120 años aquí en esta tierra quizá máximo. ¿Quieres vida, pero vida plena, vida abundante, vida eterna? Jesús le contestó: yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí esta traducción dice: nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, pero el idioma original, como dice Reina Valera, es verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás en Cristo? Tienes al Padre. ¿Estás en Cristo? Tienes salvación. ¿Estás en Cristo? Tienes el camino, tienes la verdad, tienes la vida, tienes eternidad. ¿Y sabes por qué la tienes? Porque te ha sido revelada, porque te ha sido entregada. Revelación que consuela. Te hago esta pregunta. Si tienes a Cristo, ¿entiendes que Él cambió tu destino eterno? Si tienes a Cristo, aunque el infierno es real, aunque la condenación es real, ese ya no es nuestro lugar. Cristo cambió nuestro destino. Cristo nos saca del infierno y nos lleva al cielo. Y no nos saca cuando nos vayamos a morir, pensando que todavía vamos a ir allá un ratico. No, ya nos saca si hemos creído en Él. Ya, el cielo es nuestro lugar eterno, nuestro destino eterno. ¿Te consuela eso? Saber que si tienes a Cristo tienes el cielo asegurado. ¿Sabes que el diablo es real? Claro que sí, no podemos ignorarlo. El diablo es real, pero entiendes que si tenemos a Cristo, el diablo ya no nos puede tocar. Hay personas que le tienen miedo al diablo, creen en Cristo. Porque ¿quién es más grande, el diablo o Cristo? Mis hermanos, ¿no te consuela eso? Y la pregunta más maravillosa: ¿tienes a Cristo? ¿Entiendes que fue porque Dios te dio ese regalo, porque Dios te lo reveló? Mis hermanos, yo quisiera que termináramos de esta manera. 2 cosas. Dándole gracias a Dios si hoy tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque no hay un regalo más grande que Dios nuestro Padre nos haya dado. Pero también pidiendo. Dios no lo quiera, que aquí haya personas que no tienen a Cristo. Pero si así fuera, que podamos hoy recibir a Cristo realmente, tener a Cristo en el corazón, creer en Él, aceptarlo. Pero hay algo de lo cual estoy seguro. Aunque todos los que estén aquí conmigo ya tengamos a Cristo, sé que todos los que están aquí conmigo, aún teniendo a Cristo, tenemos personas a nuestro alrededor que no tienen a Cristo. Pero tú y yo no los podemos cambiar. Pidámosle a Dios que los cambie, que les dé esta revelación y que ellos puedan recibir el mismo consuelo con el que Dios
nos ha salvado a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta verdad tan fuerte pero tan maravillosa. Gracias porque hoy entendemos que si no fuera por tu pura y bendita gracia estaríamos ciegos. Tendríamos la ceguera más terrible de todas. Aún quizá diciendo que tú eres Dios y que te amamos y que te conocemos y que tenemos una relación contigo, a lo mejor tú mismo diciendo, no te conozco, no sé quién eres, porque no conoces mi verdad. Pero si hoy conocemos esta verdad es solo por tu pura y bendita gracia. Solamente porque tú nos has revelado esta verdad maravillosa. Ahora, no lo buscábamos, no te buscábamos. Quizá íbamos tras un milagro, tras una señal. Quizá te buscábamos solo por un beneficio personal. Pero gracias porque hoy podemos reconocerte como nuestro Padre que está en los cielos, que ha perdonado nuestros pecados a través del Hijo, que nos has hecho justos a tus ojos, que nos has libertado de las garras del poder del enemigo, del diablo, quien tenía cautivada nuestra mente, nuestra razón, nuestro corazón. Gracias, Padre. Las palabras no van a bastar para agradecer por esto. Seguramente que en esta hora aún haya hermanos aquí que tengan problemas, dificultades, necesidades, enfermedades. Y en esta hora podríamos estarte pidiendo para que tú hicieras ese milagro, sanaras esa enfermedad, solucionaras ese problema. De hecho, Padre, si es tu voluntad, sabemos que tú lo puedes hacer. Si tú quieres, nos puedes ayudar en esas situaciones. Pero gracias, porque tú nos has dado el milagro más grande. Nos has dado salvación y vida eterna a través de tu amado Hijo Jesucristo. Nos has revelado la verdad de tu nombre, como lo cantábamos hace un momento, el precioso nombre de Cristo, quien se entregó por nosotros, por nuestros pecados, para presentarnos justos ante tu presencia y darnos el regalo más grande, la salvación, la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu amado Hijo Jesucristo, a quien enviaste a esta tierra a salvarnos. Gracias por esta revelación tan grande, por esta verdad tan grande. Pero Padre, si esto no fuera verdad en nuestras vidas, si de pronto nos estamos engañando a nosotros mismos, por favor, Padre, haz este milagro en nuestros corazones y abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos. No permitas que seamos presa del enemigo, creyéndonos salvos, creyéndonos tus hijos cuando realmente somos tus enemigos. Y Padre, sabemos también que a nuestro alrededor hay personas que no te conocen. Muchos solamente tienen religiosidad, pero no te conocen. No confían en ti, no confían en la verdad de tu Hijo. Señor, por favor, sálvalos también. Nosotros solo podemos llevar este mensaje hasta el oído, pero tú lo puedes llevar hasta el corazón. Por favor, llévanos a entender a plenitud que tu amado Hijo Jesucristo es tu misma imagen. Que tu amado Hijo Jesucristo es quien nos muestra tu gloria, nos revela tu gloria y nos lleva a tu gloria seguros. Que esta sea la verdad que nos consuele hoy y siempre, desde ahora y por la eternidad, para que la honra, gloria y excelencia por los siglos de los siglos sean para ti, para Dios nuestro Padre, en el rostro de Jesucristo, tu Hijo, en el poder de tu Espíritu, en la verdad de tu palabra. Amén y amén.